Hoy te voy a hablar acerca del diezmo. Te voy a hablar conforme a la Biblia, conforme a la palabra de Dios. Y espero que esta enseñanza sea de mucha bendición para ti. Le voy a pedir a todos los amigos, hermanos que nos ven de las diferentes partes del mundo, que nos dejen su comentario acerca de este tema. Y también nos hagan saber desde qué país usted está sintonizando este canal. Hoy quiero hablarte acerca de este tema. Es el tema del diezmo. La gente habla muchas cosas acerca del diezmo. Hay gente que afirma y dice que el diezmo fue solamente para el Antiguo Testamento. Otros dicen que el diezmo no está vigente en el Nuevo Testamento. Otros dicen que los pastores se roban el dinero del diezmo y que el diezmo hay que dárselo a los pobres, que el diezmo es para la iglesia. Bueno, la gente dice muchísimas cosas. Pero lo importante es que en la Biblia está todo lo que nosotros necesitamos saber acerca del diezmo. Lo primero es que para hablar de este tema tenemos que hablar de la raíz. ¿Quién fue la primera persona en diezmar? La Biblia dice, la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 14, dígame bien, versículo 18, Génesis 14, 18, dice, escuchen, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos, y le dio a Abraham los diezmos de todo a Melquisedec. Aquí vemos la primera vez que se diezma. Y la primera vez que se diezma de un personaje a otro en el Antiguo Testamento. Número uno, el personaje que entrega el diezmo es Abraham, el padre de la fe. Abraham en la Biblia, en el estudio bíblico en sí, representa fe. Escúcheme bien, acciones de fe. Abraham no representa leyes, Abraham no representa maldición, Abraham representa la fe. Por eso dice el Nuevo Testamento que Abraham es el padre de la fe. Entonces aquí la fe diezmó. Escúcheme bien, en el Antiguo Testamento. ¿A quién le diezmó la fe? La fe le diezmó a Melquisedec. Melquisedec, según el libro de Hebreos, es un sacerdote conforme al orden divino de Cristo. Es decir, este Melquisedec, dice la Biblia, que fue un sacerdote sin genealogía, sin descendiente, es decir, sin padre ni madre, sin principio ni fin de día. ¿Quién era ese sacerdote? Ese sacerdote era una manifestación en el Antiguo Testamento del Hijo de Dios, de Jesucristo, Rey de Salem, Rey de justicia, Rey de paz. Ese fue Melquisedec. Ahora, cuando usted ve esto, el estudio aquí es que la fe le diezmó a Cristo, es decir, la fe. Y cuando usted estudia luego el diezmo más adelante, 430 años más adelante, nace Moisés. Y Moisés representa ley. Escúcheme bien, Moisés representa ley. Abraham representa fe y Moisés representa ley. Ahora, ¿quién fue primero, Abraham o Moisés? Si usted lee la Biblia, Abraham fue 430 años primero que Moisés. La fe diezmó 430 años primero que la ley. Antes de esa ley, ya Abraham había diezmado. Ya la fe había ya entregado los diezmos a Melquisedec. Es decir, mis amados hermanos, que el diezmo no le pertenece a la ley. Hay gente que dice, ya en el Nuevo Testamento las leyes fueron abolidas. Sí, está bien, fueron abolidas algunas, no todas, pero te voy a decir algo. El diezmo no fue fundamentado, no fue la primera vez que se diezmó bajo la ley, sino que fue bajo la fe. Y la fe sigue vigente. Dios nos manda en su palabra, en el Nuevo Testamento, a dar las pisadas que dio el padre Abraham. Y una de las pisadas que Abraham dio fue diezmar. Es decir, el diezmo no es de la ley, el diezmo es de la fe. Ahora, mucha gente dice, pero yo nunca escuché a Jesucristo hablar del diezmo. Cristo no pedía diezmo. Cristo pedía ofrenda porque se veía gente llevando ofrenda y él miraba cuánto daban. Pero también Cristo sí habló del diezmo. En el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 23, Jesucristo hablando, mira lo que dice. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, dice, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Ahora mira lo que dice. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hay una versión que dice,
era necesario aplicar la justicia y el amor sin dejar de diezmar. Jesús dice sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es aquello? El diezmo. Jesús aprueba el diezmo. ¿Por qué razón Dios golpea al ser humano con esto y le pide el diezmo? No porque Dios tiene necesidad, es porque esto prueba nuestros corazones. Claro, la gente está hablando muchísimas cosas sin saber, sin estudiar la Biblia, sin saber lo que están hablando, y muchas veces por estar hablando lo que hacen es que se acarrean maldición para su vida, haciéndose sabios en su propia opinión sin consultar el estudio bíblico y la revelación de lo que es el diezmo. Ahora, esto es la enseñanza. El diezmo sí es válido, sí está vigente en este tiempo para usted hacerlo. Usted, si quiere tener sus finanzas bendecidas, no maneje dinero no diezmado. Siempre acostúmbrese a manejar el 90% y el diezmo llévelo a la casa de Dios. Dice el libro de Malaquías que traigamos todos los diezmos y las ofrendas para que haya alimento en la casa de Dios. No dice que se lo entreguen a los pobres, no dice que usted salga por allá a darlo, no, dice para la casa de Dios. ¿Por qué para la casa de Dios? Porque las iglesias se sustentan financieramente del diezmo y de la ofrenda que el pueblo trae. Y usted dirá, pero que esos pastores, ¿qué hacen con ese dinero? La gente solamente pregunta qué se hace con el dinero, pero no miran los frutos, no mira cómo las iglesias están restaurando esta sociedad que cada día está perdida, cómo la iglesia está rescatando a la prostituta, a los delincuentes, a los drogadictas, cómo la iglesia está restaurando matrimonio. Y para una iglesia sostenerse, una membresía, sostenerse en un local donde se predique, donde se adore, donde hay una estructura cristiana conforme a la Biblia, se necesita dinero para eso. ¿Y de dónde viene ese dinero? El gobierno no le da dinero a la iglesia evangélica. No es igual que la iglesia católica, que sí recibe del gobierno. La iglesia cristiana se sostiene de la fe y de los diezmos de aquellos hermanos que creen. Ahora yo le voy a decir a usted algo. Usted haga lo que dice el libro de Malaquías. Pruebe a Dios en esto y usted va a ver si Dios no le abrirá la ventana de los cielos y derramará sobre su vida la bendición hasta que sobre y abunde. Esa es la promesa de Dios para todos aquellos que diezman. Una gente me dijo, pastor, pero en el Nuevo Testamento las finanzas no se manejan con el diezmo porque se habla poco del diezmo. Es bueno aplicar lo que fue del antiguo, aplicarlo en el antiguo, y lo que es del nuevo, aplicarlo en el nuevo. Yo le digo, bueno, si tú aplicas el sistema financiero de la iglesia primitiva, de la ofrenda, la iglesia primitiva no daba el diezmo, eso es real, pero sí lo daba todo. No daba el 10%, daba el 100%. Es lo que enseña el libro de los Hechos, que la gente vendía todo lo que tenía y tenía que llevarlo a los pies de los apóstoles. Y si alguien engañaba a los apóstoles, dándole una parte solamente, caía muerto, como le pasó a Ananías y Zafira, que ellos, siendo esposos, vendieron su propiedad y sustrajeron del dinero vendido de su propia propiedad y no lo llevaron completo ante el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro, bajo la unción del Espíritu Santo, le declaró una palabra y él cayó muerto. Luego vino la mujer con el mismo cuento y Pedro le dijo, por donde mismo arrastraron el cuerpo de tu esposo, por ahí mismo te van a llevar a ti, estos jóvenes que vienen aquí. Ella cayó muerta también por no darlo todo. Entonces yo le digo a la gente, ¿qué usted prefiere, dar el diezmo o darlo todo? Porque la Biblia siempre te va a pedir, Dios siempre te va a pedir. Le pidió a Caín y Abel y miraba y decía, no, la de Caín no me gusta la ofrenda, me gusta la de Abel. Porque Dios siempre le ha pedido al hombre, no porque Dios necesita, sino porque Dios quiere ver el corazón desprendido que nosotros tengamos. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición, haya sido pues una contribución a tu conocimiento en la Biblia y que tú puedas dejarme tu comentario. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció esta enseñanza? Si hay algo que no dije, si hay algo que me faltó o si tú te sientes satisfecho con la enseñanza, déjame tu comentario porque lo voy a estar leyendo para nosotros pues saber qué le pareció a usted este tema. Dios te bendiga.